Y para hablar de este tema y ampliarlo un poco, tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta noche al gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, don Gary Rodríguez, que está con nosotros. Don Gary, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán lo saluda desde estudios. Muy buenas noches, Milton, un gusto saludarle y por su intermedio a toda la audiencia del país. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted por atenderla, don Gary. Arrancamos de inmediato. Continúan las medidas que está asumiendo el gobierno para lograr captar dólares. Hoy una nueva reunión con los empresarios, después de, recordemos, esa en la que se fijaron 10 puntos entre ambos sectores. Sin embargo, en esta reunión el ministro manifestó que hay empresarios, don Gary, que no están trayendo el 100% de los dólares a nuestro país. ¿Usted considera que este será uno de los puntos importantes por los que no hay dólares en el territorio? A ver, en primer lugar, obligatoriedad de traer no existe, ¿no? El no traer los dólares no es un incumplimiento. Eso hay que aclararlo prístinamente. Segundo, haciendo un análisis mesurado, desapasionado, equilibrado de por qué no hay dólares suficientes en el país, hay que ver lo que ocurrió el pasado año en la gestión 2023. Una de las peores gestiones, Milton, cuando las exportaciones comparadas a su nivel del 2022 cayeron en 2.800 millones de dólares. ¿Fruto de qué? De la adversidad que tuvo que enfrentar el sector a nivel internacional con una caída brutal de los precios, dificultades de orden logístico, de transporte e internamente los cupos que salieron tarde para algunos productos. Tuvimos 3 meses de un bloqueo en el lado peruano, en Desaguadero, más de 180 puntos de bloqueo solamente acá en Santa Cruz, más de 200 días de un trabajo anormal y por supuesto la falta de una agenda público-privada con objetivos, con metas de cortísimo, corto, mediano plazo. Todo esto configuró ese panorama para que el año pasado, a diferencia del 2022, primero, no entraran 2.800 millones de dólares. Segundo, tuviéramos una salida neta de 700 millones de dólares producto del déficit comercial porque las importaciones superaron a las exportaciones en esa cantidad. Y tercero, porque a diferencia del 2022, cuando tuvimos un superávit de 1.700 millones de dólares, el año pasado tuvimos déficit. Entonces, el 2023, Milton, y esto es algo de lo que no se habla, a la economía nacional le han faltado 5.000 millones de dólares. Eso explica el por qué hay una escasez de dólares en el país, al margen de que no es obligatorio traer todos los dólares acá, porque la práctica internacional da cuenta que para eso tenemos bancos en el exterior, para eso hay corresponsalías, etcétera. Y claro, también el que no vengan los dólares a Bolivia tiene que ver con una cuestión no solamente de practicidad, sino también de confianza. Eso es un tema que hay que trabajar para hacer pues que nuestra economía sea atractiva, no solo para que los dólares de los exportadores vengan, sino para que vengan capitales, no por decenas, no por centenares, sino por miles de millones de dólares, como llegan a Chile, como llegan al Don Perú, Gary. ni qué decir Brasil. Ahora, estas reuniones que ha comenzado a entablar el gobierno nacional a la cabeza del ministro Montenegro con los exportadores y con el sector de los empresarios en general, ¿podrá devolver esta confianza para que traigan los dólares y además generar también, como usted dice, nueva inversión? A ver, la confianza es como un matrimonio, Milton. Las señales cuentan, las acciones cuentan. Por supuesto, el diálogo tiene que ser la base fundamental para que se construya una relación de confianza y en función a eso se establezca un ir y venir de argumentos, de solicitudes y también de atención. La confianza es un proceso que cuesta construir, pero que muy fácilmente se destruye. Entonces, obviamente es importante esta reunión, importante lo que ha dicho el Ejecutivo, su sentir, pero también me imagino que el sector exportador ha hablado también de sus necesidades en relación a los cupos,
en relación a la necesidad de un trabajo público-privado. Y si hay un entendimiento, es bueno que se haya mencionado y es malo que se haga solamente un énfasis en lo que respecta al sector soyero, cuando el año pasado el sector minero ha exportado más de 5.600 millones de dólares. El sector de la soya apenas un poco más de 1.700 millones de dólares. Entonces, cuando la ley es pareja, nadie se queja. Primero. Segundo, no es obligatorio traer los dólares acá. Y tercero, para que vengan los dólares, para que venga inversión extranjera directa, para que vengan capitales que no sean especulativos, las condiciones del entorno tienen que mejorar. Yo escuchaba decir, leí más bien al ministro Montenegro dos cosas y lo felicito, porque vino a poner paños fríos frente a una advertencia que hizo el primer mandatario de que iban a tomar medidas para que se liquiden todas las divisas acá. Él dijo que no se iba a tomar esas medidas, pero también dijo otra cosa importante en relación a la economía, que podríamos crecer mucho más, ergo, podría invertirse más, sobreproducirse, exportarse más, si es que no hubiera este problema político que tanto está afectando a la gestión del gobierno. Ahora, hablando acerca de proyecciones, usted nos dice, han caído considerablemente las exportaciones. ¿Esto se mantendrá en proyecciones para este año, don Gary? Yo quisiera ser optimista, Milton, ¿ya? Pero lamentablemente hay situaciones objetivas que nos dan cuenta, por ejemplo, en base a información del INE oficial, en 2 meses, sin considerar las reexportaciones ni los efectos personales, las exportaciones del país han caído 378 millones de dólares en 2 meses. La disminución ha sido 23% en valor y apenas 3% en volumen. Eso que da cuenta que a nivel internacional el nivel de precio general ha caído en más de una quinta parte. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo sistémicamente, sector público, sector privado, para enfrentar aquello? Primer elemento. Segundo, o sea, tenemos un escenario internacional adverso. La economía a nivel mundial no está creciendo como antes. China tiene sus propios problemas, también los países de Occidente, y nosotros vendemos principalmente materias primas allá. Lo otro que tenemos que significar es de que nos está faltando pues esa agenda público-privada. Nos está faltando que tengamos este relacionamiento, pero que se traduzca en acciones. ¿Y qué pasa si es que en el primer bimestre del año ya empezamos con un déficit? ¿Ah? Si nosotros otra vez quitamos reexportaciones y quitamos efectos personales, en el primer bimestre tenemos ya un déficit por 310 millones de dólares. Eso es algo que nos debería llamar a la reflexión y que el gobierno pregunte a los productores, pregunte a los exportadores, ¿qué podemos hacer? Y le voy a dar una tercera pésima noticia. El sector de la soya que se ha mencionado, el sector de las oleaginosas, tiene un impacto tan fuerte por la sequía que ya dijo ANAPO, la pérdida para este año van a ser de por lo menos 800.000 toneladas de grano. Ese grano no se va a moler, no va a salir como torta, como harina, como aceites crudos, refinados. Por lo tanto, vamos a tener por lo menos 400 millones de dólares menos de ingresos comparativamente al pasado año. Y la pregunta es, ¿y la biotecnología? ¿Qué hubiera pasado si ya hubieran aprobado la soya tolerante a la sequía? Que la venimos esperando esa aprobación desde hace 3 años atrás, en realidad 4 años. Le voy a dar otro dato, Milton. China, la segunda potencia económica mundial, con todo el dinero del mundo, con la cantidad inmensa de científicos que tiene, de investigadores, etcétera, hace 3 semanas atrás ha aprobado la misma semilla genéticamente modificada, HB4, que nosotros le hemos pedido al gobierno que apruebe en marzo del 2021, hace 3 semanas la ha aprobado la China, la segunda potencia económica mundial. Eso se llama pragmatismo, eso se llama escuchar al sector productivo. ¿Para qué? Para producir sus propios alimentos, para importar menos, porque China es un importador de alimentos. Nosotros somos un exportador de alimentos y no podemos mejorar la productividad y tenemos que enfrentar estos embates que son tan duros del cambio climático, la sequía, ayer, hoy día la inundación, cuando bien si hubiera un ensamble de esta visión que proponemos exportadora de convertir a Bolivia en el granero de Sudamérica, en un gran país agroexportador, si la verdaderamente conjugáramos entre sector público y sector privado,
Ya la biotecnología debía haberse aprobado hace cuántos años Don Gary. y probablemente ese impacto no hubiera sido tan fuerte como el que estamos viendo hoy. Ahora, si bien usted nos dice no hay una norma que obligue al empresario y al exportador a traer sus dólares al país, hoy el tenor de la conferencia, por lo menos que ha brindado el ministro Marcelo Montenegro en el marco de esta escasez de dólares, es los empresarios se han comprometido a traer los dólares al país y además ha señalado algo que dice que entre 20 o 30 grandes exportadores no estarían realizando esto al traer sus divisas al país. ¿El sector empresarial podrá cumplir este tema de traer sus dólares a nuestro territorio? He escuchado esa declaración. Él habla de un compromiso en el marco de los 10 puntos que se gestaron a nivel público-privado allá el 19 de febrero, condiciona, como una condición para que se agilice la devolución de los certificados de CDI, la devolución impositiva. Es obvio que si las empresas van a tener esta necesidad de liquidez o de devolución que va a hacer el gobierno, que lo hacen bolivianos además, no lo hacen dólares, tendrán que liquidar de esa forma. Esto, si ha sido acordado así, obviamente el sector privado que quiera la neutralidad impositiva para sus exportaciones tendrá que hacer esas liquidaciones, pero reitero, no existe una obligatoriedad de hacerlo y ojo Milton, tampoco debería existir esa obligatoriedad porque ya en el pasado hemos experimentado las consecuencias nefastas que se dan cuando se controla el comercio exterior. Se empieza por la exportación y luego afecta la importación y al final del día el comercio exterior se viene abajo. Don Gary, ya para ir cerrando, usted decía un año 2022 con unas exportaciones que batieron récord, una caída impresionante para el año 2023. Y claro, el 2023 conocimos no hace mucho ya el crecimiento de nuestro país, que si bien el gobierno decía, bueno, varios organismos internacionales se han quedado con la boca cerrada porque hemos crecido 7.1, pero bueno, la proyección era 4.8 para crecer el 2023. Este año se está fijando una tasa de crecimiento de 3.71%. ¿Se podrá llegar a esta situación tomando en cuenta los efectos climáticos que se ha tenido, el problema del dólar que se tiene ahora y lo que estamos viendo en estos días también, que son problemas climáticos en el país a los que usted también hacía referencia? Es buena la pregunta. Efectivamente, el año pasado el pronóstico de crecimiento oficial era 4,86%. A eso hay que restarle 1,6%, que fue el impacto negativo de ¿qué? Del comercio exterior. Las exportaciones cayeron, las importaciones cayeron menos, se produjo un déficit y eso restó la posibilidad de crecer. Ahora, si estamos viendo que eso pasó el año pasado, y hoy día tenemos un pronóstico de crecimiento menor de 3,71 frente a 1,8, que es lo máximo que le ha dado la CEPAL, si no me equivoco, 1,6, Banco Mundial, Fondo Monetario. Deberíamos trabajar juntos, sector público y sector privado, Milton, para acrecentar las exportaciones y sustituir importaciones y con eso mejorar la performance del comercio exterior. Voy a concluir diciendo esto. Nuestra aspiración de crecer 3,71% es chata. Entre los años 50 a 70, Bolivia creció 5 veces por encima del 7%. En la década de los 70 crecimos 2 veces casi 8%. En ese entonces no teníamos la cantidad de empresas que tenemos hoy, no teníamos el tamaño del mercado interno que tenemos hoy con una clase media que se ha robustecido, no teníamos semejante mercado internacional y acuerdos de libre comercio, tenemos acuerdos preferenciales, etcétera, para exportar. Y sobre todo, no teníamos ese aparato productivo con el que contamos hoy, tanto para exportar como para importar. Entonces, ¿por qué no crecemos más? Esa es la pregunta. ¿Y por qué allá, con una economía tan pequeñita, un país tan pobre, sin tener grandes mercados abiertos, crecimos 5 veces por encima del 7%, 2 veces cerca del 8%? Habría que ver por qué y repetir la experiencia, Milton, de este trabajo público-privado que ha hecho que la carne bovina, desde el año 2005 hasta el año pasado, haya crecido 10.000% en valor y 5.000% en volumen. Cuando el sector privado tiene condiciones para invertir, para sobreproducir y exportar, y el sector estatal abre mercado, trabaja en la sanidad y juntos hacen una agenda
compartida hacia adelante, el resultado es un mayor crecimiento. Si eso lo hiciéramos en otros sectores, con toda seguridad que no estaríamos pretendiendo un 3,71, estaríamos pretendiendo un 6, un 7% de forma sostenida y sostenible en el tiempo, que es lo que necesitamos. ¿Qué año se abrió el mercado chino de la carne boliviana, don Gary? El 2019. Ese año, con la apertura, las exportaciones fueron a 24 millones. El 2020, en plena pandemia, exportamos 70 millones de dólares. De ahí, 2021 pasamos de 100, 2022, y el año pasado, nuevo récord, casi 200 millones de dólares. Hoy día la carne y los derivados como los despojos comestibles, la sangre de bovinos, las hamburguesas, es el segundo rubro de mayor relevancia, de mayor importancia dentro de las exportaciones no tradicionales, solo después de la soya. ¿Por qué no exportamos el año pasado 300, 400 millones? Porque habían cupos y habían limitantes, habían restricciones a la exportación. Don Gary, quiero agradecerle por estos minutos. El tema económico es amplio, pero bueno, ya tenemos un panorama y esperemos que esto vaya a mejorar y volver a parámetros como los que teníamos antes. Muchísimas gracias, don Gary. No, al contrario, Milton, muy agradecido por la entrevista. No perdamos la fe. Si realmente los gobernantes que son bolivianos y los gobernados que también somos bolivianos amamos a nuestro país y actuamos en consecuencia, con toda seguridad que podemos forjar mejores días para el país. Un abrazo, grandes bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, don Gary Rodríguez, hablándonos de temas económicos después de la reunión que se dio hoy entre el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el sector exportador, donde se habrían comprometido a traer los dólares al país, el 100% de sus divisas a nuestro país, ya que no lo estaban haciendo. Don Gary dice, no es una obligación para el empresario traer. Sin embargo, claro, va a haber seguramente varios que ya después de esta reunión van a realizar esto, lo ha manifestado el ministro del área. Nosotros